Actualmente, la industria cinematográfica en México está pasando por un cambio radical. Se están produciendo nuevas películas, nuevos filmes, con directores diferentes, nuevos actores, producción de calidad, guiones innovadores y en general se está creando un nuevo cine mexicano. Y estoy segura que en un futuro, en mi opinión personal, este periodo será recordado como uno de los mejores en toda su historia. Mi nombre es Lilian Gutiérrez Ortiz, soy estudiante de comunicación de la Universidad Iberoamericana de León y hoy les hablaré sobre la revolución cinematográfica mexicana del siglo XXI. Antes de enfocarnos en el siglo XXI, me gustaría hacer un recuento cronológico de la historia del cine en México. Regresemos a 1896, año en el que el cine es traído desde Francia a México durante el sexenio de Porfirio Díaz. En este periodo en realidad no se creaba cine tal cual como el que conocemos hoy en día. No eran las películas típicas que vemos con una historia, con un clímax, con un desenlace. Era totalmente diferente, eran más como de tinte documental. De hecho, iniciaron las primeras producciones siendo simples videos de Porfirio Díaz con su familia al inicio. Después pasó la revolución en 1910, se empezaron a crear más filmes, pero igual seguían siendo minis documentales sobre guerrilleros, revolucionarios, etc. Después, en los años 20, se creía que el cine iba a decaer e iba a terminar en absoluto. Lo que antes parecía un gran invento y una innovación, una de las mejores ideas de todo el siglo XX, estaba llegando a su fin. Sin embargo, en 1936 empieza lo que conocemos hoy en día como la época del cine de oro en México. Grandes personajes como María Félix, Jorge Negrete, Pedro Infante, comediantes como Cantinflas, Tintán, fueron icónicos durante este periodo. Y en realidad benefició muchísimo a México, fue que creció porque el resto del mundo se encontraba durante la Segunda Guerra Mundial y en el periodo posguerra. Por lo tanto, Estados Unidos, en vez de preocuparse por hacer nuevos filmes en Hollywood, estaba gastando más bien en armas y en todos sus guerreros. Entonces, México tomó ese periodo como su momento para empezar a crear un cine de calidad, invertían en buena producción, en actores de calidad, en directores. Inclusive fue cuando surgió Luis Buñuel, que también es el representante máximo del cine en México, y a pesar de haber nacido en España, en 1951 se naturalizó mexicano y llegó a crear uno de los filmes más grandes e icónicos que representan a la sociedad mexicana en aquel contexto, que es Los Olvidados. Junto con su musa, incluso Silvia Pinal, que no solo apareció en películas realizadas dentro de México, sino en el extranjero. Y bueno, en fin, yo creo que jamás se ha visto algún mejor cine que la época de oro en México. En realidad es un periodo que se recuerda como el auge del cine en México y no se ha repetido algo igual. Y bueno, todavía durante los años 50 es cuando se desarrolla Luis Buñuel, pero a partir de más o menos la mitad de los 60 las cosas ya no van como se esperaban. El cine empezó a decaer y llegó casi a su fin. De hecho, este fue salvado simplemente por las películas de luchadores, las típicas del santo que conocemos. Y en realidad fue hasta el sexenio de López Portillo, que serían finales de los 70s, inicios de los 80s, que en realidad se vio lo peor del cine mexicano, el cine de ficheras. Y este periodo es recordado como el periodo oscuro o el periodo más bajo en cuanto a calidad, temas, historias y en general de todo el cine en México. Se creía que en este punto ya iba a decaer totalmente, iba a terminarse, pero en los años 90, en la segunda mitad de la década de hecho, apareció como un rayo de esperanza. En aquel entonces, nombres que ahorita son muy famosos a nivel mundial, pero que apenas comenzaban, como Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, apenas empezaban a sonar y empezaban a realizar sus primeros proyectos famosos a nivel nacional e internacional. Hoy son reconocidos por películas como 21 gramos o Amores Perros, que en realidad marcaron la diferencia dentro del cine mexicano. En fin,
finales de los 90 y pareciera que con la llegada de un nuevo siglo también fuera la llegada de un nuevo cine. Sí, durante la primera década del siglo XXI empezaron a generarse muchísimas instituciones, programas, proyectos y organizaciones para fomentar la creación y la divulgación y desarrollo del cine dentro de México. Varias organizaciones como Foprocine, IMCINE y Conafilm son algunas de las muchísimas que se generaron en la primera década. Incluso se crearon leyes. Había una en la cual por cada boleto que se vendiera para entrar a alguna sala de cine, $1 sería donado para la producción de cine nacional. En lo personal creo que esta era una gran ley y se debería haciendo todavía, porque eso nada más impulsa que se siga creando nuevo cine. Pero otro aspecto muy importante que se tiene ahora es que la gente ya se interesa por ver cine mexicano, antes que en realidad antes no era muy común. Tan solo de 1997 a 2008 se estima que la producción de cine nacional incrementó en un 80%, algo que no se había visto en ninguna etapa de toda la historia del cine en México. Eso es realmente impresionante, además de que ya existen escuelas enfocadas en el estudio y en enseñar cine puro, no como antes de que simplemente existía, no sé, comunicación y de ahí podían elegir alguna rama que fuera más bien audiovisual. Actualmente escuelas como Centro y el CCC están 100% enfocadas en enseñarles a los estudiantes sobre el cine y a crearlo, no simplemente la teoría, sino que ya llevan la práctica. El gobierno también está metiendo muchísimas becas para que cada vez más jóvenes y la población en general se interese por crear y consumir el cine nacional. Y por ejemplo, muchísimas películas que se han estado desarrollando en los últimos años, después de Lucía, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios y muchísimos más creadores, autores, realizadores y directores que tienen muchísimas ganas de crear buen cine en México, por fin lo están logrando, cuentan con las herramientas y, como ya mencionaba, algo que no se había visto antes, o sea, jamás en toda la historia del cine mexicano, que era que por fin la gente se está interesando por consumir películas hechas en México, algo que no se veía desde la época del cine de oro. Se han realizado investigaciones en las cuales se han hecho encuestas a los participantes y más del 70% cree que en los últimos 5 años se ha creado un cine de mejor calidad y con mejores temas que en años pasados. Cuando se les preguntó por qué consideran eso, ellos respondieron que simplemente por fin se está plasmando la realidad de la sociedad mexicana dentro de una pantalla. Los temas más frecuentados tan solo lo que lleva del siglo XXI han sido narcotráfico, corrupción, amor, sexo y las familias disfuncionales. Estos 5 temas son los principales que se representan en la pantalla y sí puede parecer triste, pero al fin de cuentas refleja lo que es realmente la sociedad mexicana. Más allá de que sean buenos temas o no, que sean de entretenimiento o cine de autor, cine de arte, algo es verídico y es que la gente se está interesando en consumir cine mexicano y no solo a nivel nacional, sino también hay muchos proyectos, muchos cortometrajes, muchas películas que se consumen en el extranjero, están teniendo éxito y por fin México está produciendo algo que pueda ser valorado no solo por la misma población, sino que ya compite con trabajos internacionales. Esto habla muy bien y de verdad se está notando una diferencia. Estamos casi concluyendo el 2017 y yo considero que ha sido un muy buen año para el cine mexicano y a pesar de que la mayoría de las películas producidas han sido con fines comerciales, simplemente de entretenimiento, como los temas que ya mencionábamos que eran los más populares, como amor, narcotráfico y sexo, creo que no importa y apenas es el inicio de lo que puede ser una de las etapas más memorables en toda la historia del cine mexicano. En realidad no he encontrado muchos artículos al respecto, he leído algunos libros y algunos trabajos realizados académicos, pero creo que la razón por la cual no existen tantos es porque todavía estamos atravesando por esta revolución. En realidad todavía nos falta mucho, considero que apenas
Estamos iniciando, pero tengo esperanzas en que la nueva revolución cinematográfica mexicana del siglo XXI pueda llegar a su auge muy próximamente. Se nota que hay talento en el país, hay ganas, hay apoyo y solo hace falta que la gente siga creyendo en eso, que el público siga consumiendo, que nosotros, en vez de seguir fomentando el imperialismo cultural de Estados Unidos y de otros países, más bien apoyemos lo que está hecho en México y más bien nos esforcemos por crear más proyectos. Yo, hablando como estudiante de comunicación, creo que es nuestra responsabilidad, o al menos mi responsabilidad, generar contenido que tenga un trasfondo, que tenga símbolos, que de verdad tenga un significado que llegue a la población. No solo se trata de entretener, no se trata simplemente de crear una película de hora y media, 2 horas para que la gente se ría o se olvide de su vida. En realidad queremos transmitir mensajes, queremos llegar a un público y queremos llevar experiencias a través de una pantalla. Puedo concluir diciendo que en realidad creo que es uno de los mejores momentos en toda la historia del cine mexicano, no tan solo en lo que va del siglo. Haciendo un repaso con toda la historia cronológica que ya comenté, en verdad creo que estamos en un muy buen momento y estoy feliz de que al menos haya escogido esta carrera en un momento tan adecuado para el cine. Yo estoy muy interesada por eso y sí considero que vamos bien, pero aún así hace falta más apoyo. Hace falta que la gente se lo tome en serio, hace falta terminar con los prejuicios que se tiene sobre el cine mexicano, porque a pesar de que mucha gente ya se está acercando, hay mucha otra que sigue teniendo estos estereotipos de que el cine mexicano es simplemente el cine de ficheras. Sobre todo aquellos de la generación X, que son los que más predominan actualmente. Pero tengo esperanza de que los jóvenes podemos hacer algo por cambiar eso. Nosotros, mi generación, nos esforzaremos por crear un cine diferente que de verdad traspase barreras, que compita internacionalmente, que marque una diferencia en la historia de México y que, como ya mencionaba, regale experiencias y mensajes que tengan un trasfondo. Más allá de simple entretenimiento, queremos crear un cine con buenas narrativas, con buena dirección, con buen montaje, con buena producción y no simplemente conformarnos con lo que hemos estado teniendo en años pasados, sino mejorar cada vez más y considero que en realidad se puede lograr. Hay talento, hay apoyo y hay muchas ganas. Los invito a que nosotros también seamos partícipes dentro de esta revolución. No es simplemente del gobierno, se trata de los directores, de los realizadores, de aquellos que están involucrados en el cine. Creo que es trabajo tanto de ellos como de los cinéfilos y de la población en general. Y estoy segura de que se puede lograr un gran cambio dentro de la cinematografía mexicana en este siglo.